Reddit dice: mi padrastro me exige alquiler. Después de cumplir 18 años, no sabe que soy el propietario de la casa. Así que esto es lo que pasó. Tengo casi 18 años y las cosas han tomado un giro sorprendente en casa. Vivo en una casa que pertenecía a mi padre biológico, quien falleció cuando yo tenía solo 6 años. Mis padres no estaban casados, pero cuando él murió, me dejó la casa a mí. Así que mi mamá y yo hemos estado viviendo aquí desde entonces. Un par de años después de que mi papá falleciera, mi mamá comenzó a salir de nuevo, y fue entonces cuando mi padrastro entró en escena. Se casaron, y él se mudó con nosotros. Parecía que todo iba bien hasta hace poco. Para mi padrastro, durante mucho tiempo, la casa pertenecía a mi mamá. No era gran cosa, ¿verdad? Excepto que este malentendido llevó a una conversación bastante incómoda hace unos días. A medida que se acerca mi 18º cumpleaños, mi padrastro me sentó para una charla seria. Mencionó casualmente que una vez que cumpliera 18 años, debería comenzar a pagar alquiler si quería seguir viviendo aquí. Fue un poco impactante, quiero decir. Pagar alquiler en mi propia casa sonaba raro, así que lo corregí, explicando que la casa en realidad me pertenece, ya que me la dejó mi papá. Se rió literalmente. Pensó que estaba bromeando. No podía creer que no lo supiera, así que tuve que aclarar las cosas. Hablé con mi mamá al respecto, y ella confirmó que nunca le había dicho que la casa era mía. Cuando finalmente se dio cuenta de que hablaba en serio, la atmósfera cambió. Estaba claramente avergonzado, pero trató de justificar su solicitud inicial diciendo que pensaba que mi mamá era la dueña de la casa. Al día siguiente las cosas se sentían un poco tensas en el desayuno. Decidí abordar el elefante en la habitación. Les dije a ambos que, dado que la casa era realmente mía, lo justo sería que ellos comenzaran a pagar alquiler si planeaban quedarse después de que cumpliera 18 años. Quería darle la vuelta a la FIS a la situación y ver cómo reaccionaba, dado su punto de vista anterior sobre mi independencia. Mi padrastro se sorprendió. Argumentó que esto era injusto y un cambio repentino sin previo aviso. Dijo que era duro y que no se trata así a la familia. Fue irónico, considerando que no tuvo problema en pedirme alquiler el día anterior. Intentó defender su punto, diciendo que su idea inicial era ayudarme a aprender responsabilidad financiera y prepararme para la vida adulta. Pero le respondí preguntándole cómo era diferente cuando él vivía aquí sin contribuir financieramente. ¿Qué le enseñaba eso a él? La discusión se volvió bastante acalorada. Me acusó de ser rencoroso y de tratar de vengarme de él. Terminó la conversación llamándome irrespetuoso y se fue. Mi mamá se quedó callada durante la mayor parte de la discusión, pero luego me dijo que pensaba que estaba siendo demasiado duro con él. Estaba de acuerdo en que no debería haberme pedido que pagara alquiler, pero sentía que mi reacción estaba empujando a la familia hacia una división. A pesar de la explosión, la vida continuó como de costumbre, pero con una tensión no dicha en el aire. Durante las siguientes semanas, todos evitamos el tema. Pasé mucho tiempo pensando en la dinámica familiar y el concepto de hogar. No se trataba solo del alquiler, se trataba de respeto y comprensión, de reconocer las posiciones y sentimientos de los demás. Decidí tener otra conversación con mi padrastro. Esta vez lo abordé de manera diferente. Le expliqué que no estaba tratando de echarlos ni de ser rencoroso. Quería que actuáramos como una familia que se apoya mutuamente, no una que se aprovecha. Sugerí que tal vez podríamos trabajar en un sistema donde ayudaran con algunas facturas o costos de mantenimiento en lugar de un alquiler tradicional. Sería una forma para que todos contribuyéramos a nuestro hogar y ayudáramos a mantenerlo. Esta conversación fue un poco mejor. Mi padrastro parecía entender de dónde venía y acordamos sentarnos con mi mamá y discutir una solución justa. Para mí,
Era importante que todos sintiéramos que estábamos siendo tratados de manera justa y que el hogar siguiera siendo un lugar donde todos quisiéramos estar. Mirando hacia atrás, aprendí mucho sobre cómo manejar conversaciones difíciles y defenderme. También vi la importancia de la comunicación clara y el respeto para mantener a una familia unida, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Fue un gran momento para mí, entrando en la edad adulta no solo en edad, sino en comprensión y manejo de situaciones de la vida real. Historia 2. Hace unos años, mi familia enfrentó uno de los momentos más difíciles que podríamos imaginar al perder a nuestro padre por cáncer. Antes de casarse con nuestra mamá, papá tuvo una vida llena de aventuras increíbles. Formó parte del equipo de algunas bandas de rock famosas, conocidas por su música estridente y su cabello largo. Durante sus primeros 20 años, vivió la vida en la carretera, viajando de ciudad en ciudad con estas bandas, y tuvo su parte de experiencias salvajes. Papá a menudo nos contaba historias de esos días, llenas de conciertos, fiestas nocturnas y viajes interminables. Tenía sentido del humor al respecto, haciendo bromas sobre lo caótica que era su vida entonces. A veces reía y decía que no se sorprendería si teníamos un medio hermano o media hermana por ahí. Según él, había muchas cosas de esos días que simplemente no podía recordar. Pero detrás de sus risas había una pizca de preocupación. Parecía que la idea de tener otro hijo por ahí, a quien nunca conoció o ayudó a criar, realmente le molestaba mucho más de lo que dejaba ver. Al ver esta preocupación oculta, mis hermanos y yo decidimos hacer algo al respecto. Pensamos que hacer una prueba de ADN podría arrojar luz sobre cualquier aspecto desconocido del pasado de nuestro papá. No esperábamos mucho, tal vez descubrir algunos parientes lejanos a lo sumo. Durante años, eso fue exactamente lo que pasó, nada más allá de unos primos lejanos. Sin embargo, todo cambió drásticamente cuando la salud de papá empeoró y tuvo que ingresar en cuidados paliativos. Alrededor de 6 meses antes de que falleciera, recibimos una notificación del servicio de pruebas de ADN. Era una coincidencia, pero no con un primo lejano. Esta vez era una media hermana y era casi una década mayor que yo. Esto era un gran problema. La línea de tiempo de su nacimiento coincidía perfectamente con el período en que nuestro papá estaba de gira incansablemente con esas bandas de rock. Antes de responderle, sentimos que era importante discutirlo primero con papá, especialmente considerando su frágil condición. Estaba extremadamente débil y enfermo, pero cuando mencionamos que tal vez habíamos encontrado a su otra hija, la noticia lo golpeó fuerte. Se echó a llorar, algo que no habíamos visto hacer muy a menudo. A través de sus lágrimas, nos dijo que esto era exactamente lo que siempre había temido: tener un hijo por ahí del que no había estado presente ni había apoyado. Expresó un fuerte deseo de hablar con ella lo antes posible. Quería compensar el tiempo perdido, al menos de cualquier manera que pudiera en los días que le quedaban. Cuando nos conectamos con nuestra media hermana recién descubierta, las cosas rápidamente empeoraron. Después de compartir el número de nuestro papá y explicar su grave estado de salud, así como el hecho de que no era consciente de su existencia hasta hace poco, su respuesta fue lejos de ser comprensiva. En su lugar, comenzó a bombardearlo con llamadas telefónicas, a menudo llenas de ira y acusaciones. Le gritaba preguntas, preguntándole por qué la había dejado a ella y a su madre, por qué nunca la buscó y llamándolo irresponsable. Nos quedamos al margen sintiéndonos impotentes mientras escuchábamos estos intercambios dolorosos. Incluso le instamos a que colgara, pero se negó. Creía que escucharla, absorber su dolor y su ira, era lo último que podía ofrecerle en sus últimos días. Después de que nuestro papá falleció, la tensión escaló cuando le informamos de su muerte. Su reacción inmediata fue preguntar sobre su herencia. Me sorprendió su franqueza.
Las facturas médicas habían agotado casi todos sus ahorros, y después de pagar su funeral, nos quedamos con solo 11.000 ulast. Le expliqué que apenas quedaba algo, y lo poco que quedaba debía dividirse entre mis hermanos y yo. También le expresé lo profundamente herido que me sentía por la forma en que trató a nuestro padre durante sus últimos días. Le dije que no podía perdonarla por agregar estrés a sus momentos finales, y señalé que no era completamente culpa suya que creciera sin él. Su madre también jugó un papel en la situación. Mi mamá y mis hermanas piensan que estoy siendo demasiado duro. Dicen que debería tratar de entender cómo se siente al haber crecido sin un padre, y sugieren que debería darle el dinero restante, considerando que no es una gran suma y que su vida no ha sido fácil. Sin embargo, a pesar de sus argumentos, me resulta imposible superar sus acciones. Nuestro papá me nombró para administrar su patrimonio, y siento una fuerte responsabilidad de honrar sus últimos días, que fueron ensombrecidos por la agitación y el arrepentimiento debido a esas llamadas angustiosas. Es una posición difícil, equilibrando la justicia, el dolor y las tensiones familiares no resueltas. Esta ha sido la historia del día de hoy. Los invito a que si llegaron hasta acá, me comenten de qué país me están viendo. Esto para saber que son de los suscriptores fieles. Estaré dando corazones a todos allá abajo. Nos vemos mañana.